Bueno, vamos a entrar en la última estructura de control de flujo de la programación estructurada, un poco los temas de esta presentación. Dijimos en el primer encuentro, el del martes, ¿sí? Que los lenguajes de programación respondían a un paradigma, que era el ámbito o la filosofía dentro de la cual resolvían los problemas, y que nosotros en particular vamos a utilizar un lenguaje de programación que, si bien es multiparadigma como Python, responde perfectamente al paradigma estructurado, de programación estructurada. Y en el paradigma de programación estructurada hay solo tres estructuras de control del flujo. La secuencia, que básicamente es escribir una condición, una instrucción abajo de otra y que se ejecuten de manera ordenada, ¿sí? Que lo trabajamos la semana pasada. La selección o la estructura condicional o de decisión, que es el if, lo trabajamos la semana pasada y un poquito hoy. Y la última estructura de control de flujo es la iteración o la repetición, los ciclos, ¿sí? La realidad es que si bien podríamos resolver la mayoría de nuestros problemas en el marco de la programación, en realidad, sin utilizar ciclos, ¿sí? Esto resultaría bastante tedioso. Pensemos, por ejemplo, cómo desarrollaríamos hasta hoy, con lo que sabemos a hoy, un programa que sume 100 números ingresados por el usuario. ¿Cómo haríamos hoy? Solo con lo que sabemos. Yo les pido, ingresen, escriban un programa en Python que sume 100 valores ingresados por teclado. ¿Qué harían? Declarar 100 variables, no, cada valor. Declaro 100 variables, a cada variable le asigno un input, ¿no? Es decir, Claro, variable uno o número uno igual, input, ingrese número uno, número 2 igual, hace eso sí. input, ingrese número 2 con el casteo de tipo, etcétera. Y después tendría una última variable que se llame suma, en donde yo diría suma igual y le asignaría número uno, una expresión enorme, súper larga, que Sí. diga número uno más número 2 más número 3 más número 4. ¿Les parece lógico hacer eso? No parece muy lógico, ¿no? Porque tampoco es un problema tan complicado sumar 100 números como para que te demande por lo menos 101 líneas de código. Ujú. La realidad que para estas situaciones existe la estructura iterativa. Si bien yo podría resolver este problema sin una estructura iterativa o de repetición, resultaría súper, súper tedioso. Una Entonces, pregunta, sí, pregunte. perdón. Hoy estaba leyendo una diapositiva anterior que justamente hablaba de ese paradigma de la programación estructurada y me preguntaba qué otro paradigma hay, ¿no? No sé si es algo que no vamos a ver seguramente, pero No, pero está bien. como que puede no ser estructurada. Como hay varios paradigmas, uno súper conocido, digamos, el más utilizado es el paradigma estructurado. ¿Sí? Partamos de ahí. Luego hay otro paradigma súper conocido que es el paradigma orientado a objetos, en donde yo no modelo mis soluciones a partir de una secuencia de instrucciones que se ejecutan una a continuación de otra, no hay un orden de ejecución, sino que yo modelo las soluciones a partir de diferentes objetos del mundo real, modelo esos objetos y las soluciones parten de la comunicación a partir de eventos y de mensajes entre distintos objetos, ¿sí? Ya no hay, no es que se va a ejecutar todo el código, sino que yo voy a tener una clase, qué sé yo, por ejemplo, eh, cualquier cosa podría ser una clase, televisor, ¿sí? O cajero automático, y yo modelo el comportamiento del cajero automático a partir de un conjunto de mensajes que puede enviar o de eventos a los cuales puede responder. Y luego, si bien tengo toda esa funcionalidad para una determinada función, yo podría hacer que se ejecute un subconjunto de los eventos o los mensajes que tiene definida esa clase. Y no necesariamente en un orden secuencial, podría ser que se ejecute el evento que está definido último en la clase televisor.
¿sí? Eso es el paradigma orientado a objetos. Que Python lo maneja y cuando vayamos a librería voy a explicar un poquito de qué es un objeto, porque Python tiene una mezcla entre objeto y procedural. Luego hay otro paradigma que es el paradigma de la programación funcional y la programación lógica, ¿sí? Que son paradigmas por ahí más vinculados a la matemática y no para el desarrollo eh, en producción, y mucho menos para el procesamiento masivo de datos, como van a trabajar ustedes. Luego hay otro paradigma que surgió hace menos tiempo, por ahí 20 y pico de años, que es el paradigma orientado a eventos, que viene de la mano de la programación visual, ¿sí? En donde empezamos a tener como contenedores visibles y yo modelo el comportamiento de mi sistema a través de darle una funcionalidad a un botón o a un checklist o a lo que fuere, ¿sí? Ahí hay una mezcla de programación procedural con programación orientada a eventos, porque justamente el sistema no va a hacer siempre lo mismo, no va a ejecutar siempre todo lo que instrucciones, sino que va a ejecutar las instrucciones en función de los eventos que yo dispare a través de la interacción con la pantalla. ¿Sí? Y así hay varios enfoques de programación. Todos tienen un poquito salvo la programación funcional que es súper loca, todos tienen algo del paradigma estructurado, es el primero que surge y el que se sostiene, digamos. Pero bueno, así hay unos cuantos paradigmas. Igual están viendo Buenísimo. el fundamental, después es verdad que en R y en Python, que es lo que van a usar, también van a necesitar entender un poquito de qué es un objeto. De hecho, nosotros trabajamos con objetos, ya trabajamos con objetos. eh, y ahora vamos a ver alguno más. Ahora les voy a explicar algo. Pero vale, avancemos con esto y después lo vamos a usar y se lo explico. Bueno, dentro de los ciclos, y estos ciclos nos van a permitir repetir, ¿sí? Un bloque de código. Cuando hablamos de bloque, hablamos, por ejemplo, de las instrucciones que están dentro de un if, ¿sí? Las que están indentadas, una determinada cantidad de veces, ¿sí? Y va a haber ciclos que se clasifican como definidos y otros ciclos que se clasifican como indefinidos. La diferencia es que los ciclos definidos necesitan que vos puedas saber de antemano cuántas veces se va a repetir ese bloque de instrucciones que está dentro del ciclo. Si yo, por ejemplo, dijera, necesito cargar la nota de 20 estudiantes, puedo usar un ciclo definido, porque yo sé de antemano que eso se va a ejecutar 20 veces. Ahora, por otro lado, están los ciclos indefinidos, en donde inicialmente yo no sé la cantidad de veces que se va a repetir un bloque de instrucciones, sino que yo lo que sé es que ese bloque de instrucciones se tendrá que repetir mientras se cumpla una condición. Y cuando hablamos de condición, hablamos de exactamente el mismo niato que venimos trabajando con la estructura condicional o la estructura de decisión. Si una condición va a haber un tipo de estructura de ciclo que se va a ejecutar el código que tenga dentro siempre que la condición se esté cumpliendo. ¿Sí? Ahora vamos a ver ambos dos. Por un lado, el más sencillo, ¿sí? El ciclo definido, que como les decía, tiene la característica principal que se conoce previamente la cantidad de iteraciones que serán ejecutadas. Por ejemplo, el ejemplo este de desarrollar un programa que sume 100 números ingresados por teclado, tranquilo, eso usa un ciclo definido. Otra cuestión importante, todo lo que se resuelve con ciclos definidos, por definición se puede resolver con ciclos indefinidos, no al revés, ¿sí? Si necesito ingresar la nota de 10 alumnos y calcular el promedio, bueno, puedo usar un ciclo definido, que básicamente lo que voy a hacer es definir una secuencia, en este caso de 10 valores, y siempre que haya un valor en la secuencia, voy a repetir el bloque de instrucciones que está dentro de la estructura iterativa. Cuando se terminen esas 10 valores de la secuencia, va a salir de la estructura repetitiva o iterativa y va a seguir con el flujo del programa, como si fuera el if. Esto se va a ejecutar mientras haya elementos en la secuencia, cuando se terminan, pasa a la siguiente instrucción. Esto en Python se modela con el, y en
el 99,9% de los lenguajes, se modela con una instrucción que se llama for, ¿sí? Donde existe una variable interna, ¿sí? Y hay un iterable, una secuencia, que es la que nutre de valores a esa estructura interna, a esa variable interna, ¿sí? Mientras que en iterable, ¿sí? Haya un valor para procesar, lo que está dentro de este cuerpo de instrucciones se va a repetir. Veamos un ejemplo. Se requiere ingresar la nota de 10 al 1 y calcular el promedio. Yo acá digo, para i, in, range, y esto ha sido una novedad de Python que ahora voy a explicar, 10, la función range 10 que me va a hacer, me va a generar un iterable con los valores de 0 a 9, ¿sí? Es una función que me va a generar los iterables de 0 a 9. ¿Y qué va a ir haciendo? Va a generar una lista de 0 a 9 y la primera vuelta del for va a asignar, en i va a asignar el primer valor del iterador, que es 0. Entonces la primera vuelta i va a valer 0. En la segunda vuelta va a valer 1, en la tercera va a valer 2, en la cuarta va a valer 3, en la décima va a valer 9. Cuando vuelvo, el iterador está vacío, entonces sale del for y pasa a la siguiente instrucción. ¿Sí? Entonces, pensemos que queremos calcular el promedio de la calificación de 10 estudiantes. Inicializo un acumulador que suma en 0 y lo que digo es, para los 10 estudiantes, para i en range de 10, que es de 1 a 9, leo una nota que la paso a entero, la sumo a la suma, ¿sí? La voy acumulando y vuelvo para el siguiente valor. Hago lo mismo, ingreso le pido al usuario la nota del segundo estudiante, la acumulo y paso al tercero, y al cuarto, y al quinto, al décimo. Cuando llega al décimo, que la décima iteración es con el valor 9 de range, en este caso, porque va entre 0 y n-1, pasa del for y se ejecutan las siguientes instrucciones. ¿Qué va a hacer? Va a sumar, en lo que tiene suma, que es la suma de las 10 notas, las va a dividir por 10 y ese resultado es el promedio. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a probar un poquito. Fíjense, yo tengo list, pues lo transformo en la lista del range de 10. Me va a generar un iterable entre 0 y 9. ¿Sí? Yo podría decir de 5, va a ir de 1 a 4, o podría tener una variable cantidad, que es 20, y acá le aplico cantidad, se va de 0 a 19. ¿Se entiende qué hace el range? Le aplico list solo para que se vea qué es lo que hace, porque si lo hago sin el list, me va a mostrar esto que no les va a explicar demasiado. Ahora otra cuestión interesante, el range tiene uno podría determinarle dos parámetros más, ¿sí? Por un lado es el valor en el que empieza, podría decir que empieza en 3, de 3 a 10. ¿Y qué les parece que va a generar de 3 a 10? ¿Cuál va a ser el iterable? Si pongo 3 y 10, ¿qué les suena? Este es el start, ¿sí? Este es el start y este es el stop. ¿Qué valores va a generar ese iterable? ¿Qué les parece? 2 y 9. Entre 3 y 9, ¿sí? Es así de raro, Iván. El start lo incluye, es inclusivo, el stop no es inclusivo. Y otra cuestión interesante que también se le puede adicionar al range, que por defecto funciona con un parámetro que es el de stop, y por defecto el start, ¿cuál es? ¿Cuál es el start por defecto? Si yo no lo defino, ¿qué les parece que es? Cero. Cero, exactamente. Otro parámetro piola que tiene es, por ejemplo, si empieza en 2, termina en 10, y le paso el valor 3. Y el valor 3, el step, la cantidad de valores que va a incrementar entre un valor y el otro. Entonces me va a generar una secuencia que va a tener los valores 2, después le va a sumar 3, va a ser 5, le va a sumar 3, va a ser 8. Como a 8 si le sumo 3 se pasa a 11, no lo incluye. ¿Se entiende? Pero para, no entiendo, el stop entonces es el número más grande siempre, el n-1 del número más grande. El n-1
de la secuencia. Si el, ¿Qué es lo que va a generar esa secuencia? Valores entre el start y el stop -1. Si el próximo valor que había acá, que era 11, se pasa del stop, entonces no lo incluye en la secuencia. Porque el próximo valor era 11. Como dijimos que el máximo es 10, ese no lo incluye. ¿Se Ok. ve? Veamos el ejemplo pasado a código. Se ve la pantalla de Spider, ¿no? Sí. Acá por una cuestión de comodidad y de cantidad de valores pongamos 3. Pues si no yo voy a tener que ingresar 10 valores. ¿Sí? Fíjense, ejecutamos esto. Ingrese la nota del alumno 8. Ingrese la nota del alumno 7. Ingrese la nota del alumno 5. ¿Qué pasa cuando aprieto Enter para ustedes? Ahora, ¿qué va a pasar? Hace El promedio. promedio. Calcula el promedio y lo muestra. ¿Por qué? Porque ya dio las 3 vueltas. ¿Sí? Sí, sí. Ahí está. ¿Cómo el promedio es 2? ¿Lo mató, pobre chico? Ah, ¿por qué dividió Promedio 10? 10 dividido ¿Por 10. qué? ¿Por qué dividió 10? Claro. Lo desaprobó y venían bastante bien. Hay una cuestión interesante también. Ahí está. ¿Sí? Y es que yo podría usar el valor de i, ¿sí? Como parte de la información para resolver el problema. Yo podría decir, ingrese la nota del alumno i. ¿Sí? Y lo que va a hacer, ¿qué les parece que va a hacer? Ingrese la nota del alumno 0. En la próxima, ¿cuánto vale i? 1. Ingrese la nota del alumno 1. La siguiente 2. Ingrese la nota del alumno 2. Como para ver que este dato puede ser parte de la resolución del problema. Y yo puedo usar ese dato. No queda tan bueno, salvo para los de que venimos de ciencia de computación, no queda bueno que el primer alumno sea el 0. Nosotros que venimos de ciencia de computación estamos acostumbrados. Yo podría decir, bueno, usemos alumno 1, ¿sí? Entonces yo le sumo 1 ahí, que no estaría cambiando el valor de ahí, sino que estoy cambiando el valor que muestro en pantalla, ¿sí? Y sigue valiendo 0, 1 y 2. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Sí. Excelente. Otra cuestión interesante. Yo dije que el for podía iterar a partir de iterables. La forma de generar iterables es con la función range. Pero también hay otros objetos del for, hay otros objetos de Python que son iterables por definición. Por ejemplo, las secuencias, como los strings, son iterables. Fíjense, ¿qué es lo que va a hacer? Es mágico esto. Va a tomar en cada vuelta del for un char diferente. Primero toma la primera letra, después la segunda, después la tercera y después la cuarta. Esto se va a repetir 4 veces, uno para la H, uno para la O, otro para la L y otro para la A. ¿Se entiende? Otra cuestión, yo podría utilizar listas para iterables, es decir, anda desde n, para n en los determinados valores, 1, 2, 3. Y entonces, ¿qué va a generar acá? Primero va a iterar con 1, después va a iterar con 2, después va a iterar con 3. Más interesante que esto, yo podría decir iterar. Bueno, no le quiere dar, pero vamos a hacerlo directamente. Yo podría decir algo más interesante, decir, bueno, for, i, in, y podría decir la lista que tiene otros valores diferentes, no necesariamente es uno a continuación del otro, ¿sí? Sino que son los elementos que yo quiero. Pero va a iterar una vez por cada elemento de esa lista, ¿sí? Y va a usar en la i el valor que yo quiera, el próximo valor en el iterable. Por convención, en todos los lenguajes de programación vas a encontrar que la variable de control es sí, pero yo a esto le podría poner perro, obviamente, ¿no? No deja de ser una variable. Y va a ser exactamente lo mismo.
Es una variable que yo defino y que tiene un significado particular dentro de la estructura del for. Luego, cuando termina el for, es una variable más. ¿Se ve? Ahora estoy apuntando a la pantalla, ¿no? A la presentación, ¿no? Ahora sí. Esto, algunos ejemplos en otro lenguaje de programación. ¿Sí? Fíjense que por ahí es menos. Python no es tan expresivo la instrucción for como en otros lenguajes. En esta es bastante más fácil. En C, por ejemplo, hacer un loop con un for, pues dice para i igual 0 y hasta que sea menor que 5, sumándole 1, hago algo. O en Pascal es súper claro. Para i igual a 1 hasta 5 hago tal cosa y no hay un step. Lo que pasa en Python, más allá de que suena engorroso al principio, el tema de usar el range cuando hago iteraciones numéricas, es que es súper potente, porque ahí tenés, ahí adentro podés poner cualquier cosa. Podés poner cualquier cosa con el range, o podés usar una lista, podés usar un string, podés usar lo que quieras. Una vez que se controlan, que se acostumbran, es súper, súper potente. Y un poco lo que les comentaba del range, que lo vimos en la consola interactiva de Spider, ¿sí? Nos devuelve una secuencia según los parámetros que usemos. Por defecto, si le paso un solo parámetro, la función range va a asumir que es el stop. Es decir, que va a arrancar en 0, que va a ir sumando de a 1 y que va a terminar en stop -1, en el valor de stop -1. Si le paso dos parámetros, va a asumir que termina en el segundo parámetro -1 y que arranca en el valor del primer parámetro que le pase. ¿Mm? Y si le paso tres parámetros, va a asumir que el primer parámetro es el valor en el que inicia la secuencia, el segundo parámetro es el valor -1 en el que termina la secuencia, y el tercer parámetro es el paso, el salto que da entre un valor de la secuencia y el otro. ¿Sí? Fíjense, si uso el range con un solo parámetro, va a ir, bueno, acá va a ejecutar tres iteraciones con los valores 0, 1 y 2 para número. Si utilizo dos parámetros, va a ir entre 3 y 5. Si utilizo tres parámetros, va a ir entre 3 y 11, saltando de a 3. ¿Sí? Obviamente podemos ejecutarlo con uno, con dos, con tres parámetros de acuerdo a el problema que esté modelando. Y acá un poco esta cuestión del range esquematizada, pero creo que cuando lo empieza a usar no reviste mayor complejidad de entenderlo. Por ahí sí, cuando uno lo empieza a usar, no es tan trivial acostumbrarse. ¿Se entendió esta cuestión?